Hilatanaka Kuyakanaka, Suma Alwapana, Kumjama Siptasa. Hoy quiero continuar lo que inicié la semana pasada, es decir, hablar de la exclusión y de la inclusión, e insistir un poquito más en la actitud inclusiva de Jesús. Podemos dividir a la humanidad en dos grupos. Hay muchas razones para dividir a la humanidad, pero en este caso podemos dividirla entre los que excluyen, los y las, que son los más, y entre las que incluyen. Los que incluyen van por la vida. Los que excluyen sin darse cuenta muchas veces apuestan por la muerte. La exclusión es una vieja práctica de la humanidad, lo hemos dicho repetidas veces. Las personas sabias siempre se han inclinado por lo contrario, por la inclusión. No rechazar, sino acoger. El más notorio es Jesús. Perteneciente al pueblo judío, el pueblo judío con su propia religión y sus reglas estrictas para no, entre comillas, contaminarse con lo que pensaban y creían distinto, despreciaban a los pueblos vecinos, a los cuales llamaban paganos. Despreciaban a los romanos, que tenían muchos dioses, aunque estaban conquistados por esos mismos romanos. No podían entrar a sus casas, les estaba vedado. Era para ellos mancharse. Despreciaban a los samaritanos como gente que piensa distinto y raro, heterodoxos. ¿Y por qué tenían vínculos con los llamados paganos? Jesús rompe esos prejuicios y esas reglas. Su presencia significó una auténtica liberación religiosa en esos tiempos, que lo llevó a la persecución y al martirio. Y venía él de parte de Dios, pero no fue escuchado. Era el Hijo de Dios, no fue reconocido por quienes lo esperaban, pero lo esperaban de una manera equivocada. Creían que él iba a ser un Mesías triunfal, que no le faltaba nada, como un rey de esos tiempos. Jesús se acercó a los samaritanos e incluso los puso como ejemplo frente a los judíos. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Y Jesús inventó esa parábola tan simpática del buen samaritano. Y pone a dos judíos que pasan primero frente al hombre que había sido asaltado, que estaba malherido, con el agravante de que uno era sacerdote, tenía, diríamos, la obligación de ser más caritativo, y el otro era levita de la familia sacerdotal. Parecido, ¿no? Sin embargo, ellos pasaron de largo, miraron así, quizá dijeron, no me puedo meter en problemas, y no auxiliaron al herido.
Y luego pasó el enemigo de los judíos, un samaritano. Y habría que decir, para entender mejor la parábola, que el herido era judío. O sea, pasó el enemigo y fue el enemigo el que se apiadó, lo curó, lo llevó a un lugar para que pudiera descansar y le dijo al encargado, gasta lo que sea, yo a la vuelta te reembolso. Así era Jesús y así veía, o sea, esta parábola pinta de cuerpo entero la manera inclusiva de ser de Jesús. Una vez pasando por la región de Samaria, se detuvo en el pozo de Jacob y conversó con una samaritana. Y él, tan inclusivo, le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, le pidas agua a una samaritana? Y Jesús empieza un diálogo sabroso con esa señora que terminó creyendo en él. Y le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías agua a él. Y alborotó a la señora, que no entendía bien al principio las cosas. Se acercó y curó a los leprosos, que tenían prohibido ellos, bajo pena de muerte, ingresar a la ciudad. Y Jesús los acogió y los curó. Alivió a los discapacitados de todo campo, los curaba y los empoderaba, los lanzaba a la vida con la comunidad. Acogió a los que eran considerados más pecadores que los demás, porque a veces nosotros somos tan hipócritas que siendo pecadores juzgamos a otros como más pecadores. Por ejemplo, ¿cuántos varones desprecian a las prostitutas? Pero se sirven de ellas. O sea, no son consecuentes, porque usándolas las desprecian y las consideran peor que ellos. Y tenemos dos ejemplos, entre muchos. Mateo, lo encontramos en Mateo capítulo 9, y Zaqueo, lo encontramos en Lucas capítulo 19. Mateo era un ladrón, de esos ladrones como hay ahora, que trabajan para el Estado y sacan su sisa, ¿no? Y no sienten que están equivocándose o haciendo un daño. Mateo pues se alegró, ¿por qué no?, cuando Jesús de repente le dice, Mateo, ven y sígueme. Él jamás había pensado que podía suceder, pero cuando el maestro le dice eso, ya no le importó su robo, su plata, y tuvo la gran alegría de su existencia. Y como es natural, como haríamos nosotros, Jesús estaba pasando con sus discípulos, preparó un banquete, tenía plata. ¿Y a quién invitó? ¿A quiénes frecuentaba él? A los otros rateros, pues, de los que pedían el impuesto de parte de Roma. Y Zaqueo, curioso, quiso ver al maestro, se subió a un árbol porque era chato, y Jesús con naturalidad le dijo, incluyendo, baja, Zaqueo, hoy me vas a recibir en tu casa. Se autoinvitó. Zaqueo se quedó también anonadado, emocionado, e hizo lo mismo, hizo un banquete. ¿Y a quienes invitó? A todos pues sus colegas en el robo, como decir, a todos los aduaneros, diríamos, en este tiempo.
Los fariseos, que siempre estaban viendo en qué cosa acusar a Jesús, empezaron a chismosear y dijeron: este no parece profeta, no se junta con pecadores. Y Jesús lo dijo: no, yo he venido no por los sanos, he venido por los enfermos. Es que los fariseos eran promotores de la exclusión y chocaban con Jesús porque era Jesús promotor de la inclusión. Volvamos a nuestra realidad peruana. Somos una población sufrida, luchadora también, en muchos momentos, pero también conformista y hasta resignada, como decir aguantadora. ¿Qué se va a hacer? Peleona dentro del pueblo y desunida. Por eso muchas cosas no logramos vencer a esa mafia que nos está gobernando y matando, porque somos desunidos. Somos una población que le cree a los politiqueros, o deseosa también de tener alguna cosa, los sigue para recibir alguna migaja. Y ahí están al frente de la población, o sobre ella, una sarta de autoridades, criminales, presidenta, congreso, gobernadores, alcaldes, alcaldesas, ciertos dirigentes que en su mayoría se aprovechan de sus cargos para enriquecerse, que con su corrupción e incompetencia agrandan los índices de la exclusión. No estaríamos cerrando si salimos como Diógenes con una lámpara buscando un hombre o una mujer justos. Si preguntamos: traigan a un alcalde justo, a ver si lo encuentran. No caigamos pues en este círculo de exclusión y muerte. Caminemos por el camino angosto, decía Jesús, de hacer el bien, de practicar la justicia, de solidarizarnos con los que están en desventaja, y saborearemos humildemente el sentirnos un poco más humanos. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo: Hamu semana kama y ki sin kama.